Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente agradecer la invitación a Carlos por hacer parte del seminario, un honor, y más después de los ponentes que hemos tenido durante estos 3 días. Eh, y a toda la organización y las personas pues, que hacen esto posible, que es un espacio realmente importante, ¿cierto? Tanto desde hace, no sé, 5 o 6 versiones más o menos que tuve la oportunidad de participar como asistente siendo estudiante y ahora pues aquí presente como ponente. Mm, bueno, mi ponencia pues va a estar un poquito, se va a enmarcar un poco a lo que hemos visto hasta hoy, porque obviamente pues no soy teórico, no soy filósofo, tampoco soy historiador, no soy investigador de pura cepa, digamos, a nivel académico. Todo lo que voy a mostrarles realmente hoy o lo que quisiera plantear viene de la experiencia, un poco del ejercicio profesional, de ciertos encuentros, de dudas. Hay muchas preguntas que, digamos, permean constantemente mi trabajo y que espero no responderlas, no creo que las vaya a responder, pero sí por lo menos hacerlas visibles para que de pronto en espacios como los grupos de estudio y los grupos de investigación pues también se puedan de pronto plantear. Cambié el nombre de la ponencia ayer a última hora, porque si algo, bueno, tengo también muy claro dentro de mi ejercicio es que me gusta asumir como todo también desde cierta inestabilidad, no me gusta como tampoco dar nada por sentado, me gusta dudar de todo lo que se considera ya dado. Entonces, y a partir de escuchar también las ponencias de ayer, principalmente la de Sara, que fue muy iluminadora, escuchar a alguien externo de pronto hablar de mi trabajo, hacía mucho pues que no tenía semejante retroalimentación. Decía entonces como ser más inciso en el título, entonces los desafíos de la práctica de archivo en el campo artístico contemporáneo. Es decir, cambiarla, en este caso anexarle la palabra práctica, porque honestamente no sé si hago archivo, ¿cierto? No sé si hago arte archivo. Nunca he abordado mi trabajo desde esa arista, nunca he estado como confluyendo a nivel teórico, y algo que he mencionado pues como con los otros ponentes durante estos 2 días es que nunca había leído absolutamente nada sobre el archivo. Apenas hace 15 días empecé a leer a varios filósofos o teóricos, lo que me dejó más preocupado todavía, porque ya ahí sí que no sé si lo que hago es realmente archivo, pero que me parece muy interesante que se encuentran de pronto confluencias. Y tengo un subtítulo que es Reflexiones alrededor del término archivos del ejercicio artístico, entonces planteados de una mirada muy personal. Y lo que voy a hacer pues durante esta exposición es nada más ni nada menos que hablarles un poco de mi trabajo y a partir de ello exponer de pronto esos elementos que yo considero han sido unos verdaderos desafíos y que todavía lo continúan siendo. eh, Hay muchas preguntas que de pronto, si lo pienso desde el archivo, aparecen en mi trabajo o puedo encontrar. La primera es, bueno, ¿qué es un archivo en el arte contemporáneo o en la práctica artística contemporánea? Porque a partir de los ejemplos que de pronto hemos tenido la oportunidad de ver durante estos 3 días, pues queda muy claro que el archivo no es únicamente ese espacio aséptico o empolvado que resguardan las instituciones, sino que también es, digamos, un término que está muy ligado un poco con la memoria, que está muy ligado con aquello que merece ser rescatado del olvido, que merece ser reinterpretado, que debe ser puesto en diálogo horizontal en nuestro presente. Entonces, tengo 3 ejes que me parecen que son importantes para pensar un poco entonces esa idea de archivo, que es entonces el archivo y la narración, el archivo y el tiempo, y el archivo y el objeto. Con la narración tengo, digamos, varios elementos que me parecen muy interesantes. Todo mi trabajo, primero que todo, parte de la literatura. Eh, Absolutamente todo, esa es mi materia prima. Entonces hay un componente narrativo a nivel literario que, digamos, rescato o busco, digamos, estar actualizando constantemente en mis ideas de proyecto.
Hay otro contenido en cuanto a la narración que me interesa y es, bueno, que narran los objetos que hacen parte de un archivo y los objetos que no hacen parte también del archivo, que en este momento es algo que me llama más la atención. Y un tercer elemento que es la narración que también el espectador le puede dar a la pieza. No solamente, digamos, las bifurcaciones o las posibilidades que yo pueda tejer alrededor del trabajo, sino también, digamos, ese ejercicio activo que también exige al espectador y que a mí honestamente me preocupa bastante, porque si bien ver una exposición de arte contemporáneo ya es bastante cifrado, considero que es demasiado difícil también para el espectador ver una propuesta de archivo. Honestamente no creo que la vean ni siquiera, que la revisen, que la lean, lo cual también me ha planteado muchas inquietudes sobre, por ejemplo, mi práctica, que trabaja mucho alrededor del texto. Por otro lado está el tiempo sobre qué es lo que leemos, qué es lo que encontramos, cuál es el periodo puntual, digamos, en el cual situamos nuestras preguntas, nuestras hipótesis, el tiempo que dura el simulacro del archivo. ¿Apagó? No. El simulacro del archivo, digamos, en el espacio expositivo, que puede durar, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué tanta relevancia tiene eso? Si el archivo se acaba una vez se desmonta la exposición, que yo diría que tristemente sí, ¿cierto? Pero bueno, ahorita podemos hablar más de eso. Y lo otro es el tema del objeto. ¿Qué tipo de objetos entran? ¿Por qué entran? ¿Bajo qué categorías entran? Y qué relaciones empiezan a tejer también a partir de ese objeto. Hay una pregunta muy puntual que a mí me surge como artista y es porque, bueno, uno puede considerar que el archivo está repleto de documentos y entonces algo que no sea necesariamente un documento histórico, que no sea una carta, que no sea, digamos, algo sobre papel, si debe entrar o no, o ser considerado o no dentro del archivo. Entonces voy a comenzar de manera cronológica. Primero voy a mencionar entonces la propuesta Grupo Centro del 2015, la propuesta con la cual realmente inició de una manera más juiciosa las preguntas, como no tanto alrededor del archivo, vuelvo y repito, mis preguntas están de pronto más ligadas alrededor del coleccionar, de la biblioteca, que si nos remitimos a Ana María y a las fuentes que ella también cita en su libro, son 3 cosas diferentes: archivo, colección, biblioteca. Para mí, dentro del ejercicio artístico es exactamente lo mismo, yo no encuentro ninguna diferencia, y a mí me perdonarán los que sean archivistas o historiadores, pero honestamente para nosotros, o por lo menos puntualmente para mí desde el arte, creo que no hay ninguna diferencia, ¿cierto? Que las 3 elementos confluyen realmente dentro de la práctica. Dentro de este proyecto hay 5 ejes que me parecen interesantes. El primero es entonces cómo el artista entiende el archivo inicialmente como un espacio físico para el ejercicio de procesos de investigación. A partir de ese espacio físico, entonces, cuáles son las búsquedas y encuentros que se generan entre las capas de información que está en la documentación, en el material bibliográfico, en la memoria oral, en las entrevistas que también se generan. A partir de eso, la pregunta por la temporalidad. Y me voy a quedar con esas 3, porque creo que las otras 2 ya están más ligadas con la formalización. Con estas 3 fue muy interesante. Por ejemplo, al inicio, bueno, es una búsqueda de material en diferentes fuentes, tanto aquí en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá, en Ciudad de México, hacer preguntas muy puntuales por cómo se generaba o cómo se gestaba la creación artística en los años 80, y para poder puntualizar ese momento cronológico tenía que revisar procesos, digamos, que se venían gestando desde los años 60, entonces creo que ahí también hay una cosa muy interesante que ya empieza a presentar el archivo, y es que creo que desde la práctica artística no se puede centrar únicamente como en la búsqueda puntual de algo, sino que definitivamente hay que estar abierto a las múltiples bifurcaciones o caminos que empieza a generar ese rastreo de información, los encuentros, por pequeños que sean, palabras. Yo trabajo mucho a partir de palabras.
Entonces, digamos que ahí empieza a ligarse como algo desde la investigación. Y otros dos ejes que entonces ya son vidas o realidades simuladas y estrategias de interpretación que ya están ligadas puntualmente pues como con la, vuelvo a repetir, la formalización. ¿Qué es grupo centro? Y aquí de pronto entonces comienzo a abordar ciertos elementos que están muy presentes pues desde esta fecha y es la idea del simulacro. La del simulacro entendido como una ficción, puede ser un archivo ficcional, en este caso era una curaduría ficcional, donde se me hace como una invitación para plantear un proyecto para llenar la sala de un pequeño espacio en el Museo de Antioquia, dentro del componente vacilando la institucionalidad. Y pues lo que yo planteo es una recuperación por medio de un trabajo de investigación de un colectivo de artistas de los años 70 y 80 de la ciudad de Medellín, que venían haciendo arte político en Latinoamérica, no solamente en Medellín. Y lo que yo propongo entonces es como todo un montaje que presenta como esa revisión del archivo personal de los ex integrantes de este colectivo, acompañado de la escritura de una monografía, acompañado de una transcripción de entrevistas que supuestamente yo le había hecho a los artistas y donde ellos habían planteado pues como sus intereses, algunas visiones muy particulares de situaciones que les habían sucedido, por ejemplo, en México o en Argentina, y el motivo por el cual en los años 90 pues deciden separarse. Aquí yo lo que hago es como tratar de insertarlos dentro del contexto local, pensando que el grupo Utopía había sido invitado a un salón Atenas, el grupo Utopía se había negado a participar y el curador de la muestra pues decide invitar a un nuevo colectivo y es justamente donde aparecen pues estos actores. Entonces ahí es donde en primera instancia aparece el simulacro, porque realmente todo el material que está presente en la sala es completamente falso, es creado desde cero para dar una idea de lo que pudo, de lo que fue, pero realmente no se llegó a ejecutar. Y por otro lado, pues la historia alrededor de la monografía y las entrevistas que se comenzó pues a desarrollar para plantear esa otra vida que me hablaba de situaciones políticas, sociales y culturales pues de los años 80 y los años 90. Esto fue un proceso, digamos, de investigación bastante arduo porque no solamente me interesaban ciertos sucesos o acontecimientos a nivel histórico o, digamos, ciertos fenómenos de pronto de archivo que se pueden encontrar ahí desde ciertas capas de memoria, sino que me interesaba mucho también cómo recuperar las estrategias y las formalizaciones que estos colectivos, principalmente los grupos mexicanos de los 70, desarrollaron después del movimiento del 68 y que fueron posteriormente replicados por otros movimientos y grupos como en Chile, Argentina, Uruguay y aquí pues también en Colombia en el caso del grupo Taller 4 Rojo, aunque digamos con otra línea. Entonces todo el material, digamos, se presentaba de una manera bastante precaria, había mucho trabajo como de arte correo, donde se trabajaban como posturas, donde en este caso el colectivo hacía preguntas y mandaba las preguntas por correo, por ejemplo, al azar, o material que posiblemente ellos, digamos, regalaban, acciones en el espacio público, cosas que normalmente consideramos que hacen parte como de piezas de archivo que posteriormente pues son revisadas desde la historia del arte. Esto era, digamos, también trabajado desde un ejercicio un poco crítico, que digamos mi trabajo todavía estaba estaba todavía muy presente en ese momento, que era una crítica también al mundo del arte. Pero dentro de la investigación o dentro de los encuentros fortuitos, que el azar y digamos también ciertas búsquedas y escarbar con bastante rigurosidad también me permitieron encontrar fue ciertos elementos ligados mucho con el exilio latinoamericano, donde surgen piezas como por ejemplo estas tablas como de bus con una estética pues muy bogotana, o estas otras piezas que simulaban un poco como las piezas de orfebrería prehispánica, donde en este caso pues el colectivo lo que hace es
por medio de esta carta, donar estas piezas al Museo del Oro. Y pues claro, el Museo del Oro al final termina rechazando la donación. Entonces como que ahí habían como unos juegos bastante desde la ironía, desde el sarcasmo, desde el humor, que ya empiezan o por lo menos a mí me comenzaban a plantear un poco esos elementos que de alguna manera los artistas, las instituciones, los coleccionistas buscan preservar, ¿cierto? ¿Por qué se preserva? Y un poco, digamos, algunas piezas. Dentro de esta simulación me interesaba mucho, en este caso, las fichas técnicas, donde dispuse entonces como unos breves párrafos donde planteo puntualmente en qué año, en qué lugar se gestó cada una de las acciones, dónde se presentó cada obra, para darle un poco más de fuerza pues también como a esta ficción que estaba presentando en el museo, y que es una ficción que también me parece importante mencionar. Los curadores del MD nunca supieron en qué estaba trabajando. Solamente el día antes de la inauguración lograron ver el proyecto con bastante preocupación, porque no sabían yo qué iba a hacer. Siempre fue como un salto al vacío, una especie de fe ciega, un ejercicio que me ha acompañado desde entonces. Y yo creo que siempre también en este caso que me invitan pues a alguna institución a digamos, desarrollar algún tipo de proyecto, nunca me preguntan qué voy a hacer, sino que ya al final pues resultan viendo como todo el despliegue. Con este proyecto surge, digamos, otro elemento que me parece muy importante que se ha hablado durante estos 3 días, que es como esta cosa rizomática, donde ya, digamos, no se piensa en este caso el proyecto únicamente desde el arte, sino que hay otras disciplinas, hay otras metodologías, hay otros procesos que comienzan también a permear de alguna manera la práctica, y hay un diálogo constante, en este caso, con músicos, con historiadores, con arquitectos, con bueno, psicólogos, diseñadores. Entonces hay como una cosa que también me empieza a interesar mucho y que se comienza pues ya a convertir en un proceder, digamos, de ahí en adelante. De ahí quiero pasar entonces a este otro proyecto, que es Brevísima Relación de la Construcción de las Indias, donde nuevamente el diálogo multidisciplinar pues me parece supremamente importante. Es un proyecto que se centra en la pregunta por qué hubiera pasado si, o por qué la historia oficial o hegemónica está contada o está narrada desde una posición eurocentrista, donde están las voces indígenas, por qué no hay suficiente investigación o no hay suficiente material para saber puntualmente en este caso qué había sucedido con una comunidad como los Aburraes, que fueron los habitantes del valle. Y aquí pues también fue una conversación muy interesante con antropólogos, con arqueólogos, y por ejemplo dentro del proceso de trabajo de campo con la curadora de la colección de etnografía del Museo Nacional en Bogotá. Aquí ya entonces comienzan a tejerse en como algunas líneas, relación pasado-presente. Por ejemplo, ayer me pareció muy interesante con Sara la idea de presente-pasado. Nunca lo había pensado de esa manera. Pues siempre lo que yo hago es como hay un interés muy puntual de pronto en sumergirme en algo puntual que a mí me llama fuertemente la atención, donde siento que de pronto hay ciertos vacíos o ciertos blanqueamientos, como le dicen en México, y donde yo, digamos, de una manera, digamos, muy personal, pues quiero como adentrarme, tratar de comprender qué encuentro ahí, y de alguna manera esos vacíos, esos silencios, qué me dicen y cómo también se comienza a relacionar con la comunidad, con la sociedad, y no solamente dejarlo pues en un estado pues de individualidad. Hay un componente entonces ya muy narrativo, porque en este caso me interesaba hacer una conexión o hacer una comparación entre la narrativa española o la narrativa de los prohombres y los colonos
y la narrativa que podrían de pronto haber tenido los pueblos originarios. Hay una pregunta por las voces reducidas o no oficiales que se ha planteado también mucho acá, el tema de la mujer, los niños, los indígenas, los negros. Entonces aquí también está muy pendiente, como la pregunta aquí fue, o el detonante del proyecto, ¿qué hubiera pasado si los indígenas hubieran tenido de pronto la posibilidad de narrar lo acontecido y que no lo hubieran narrado de pronto los españoles? ¿Qué hubieran dicho, cierto? ¿Qué aparecería actualmente? De pronto no del texto en sentidos literales o literarios, sino de pronto desde la misma imagen, desde la iconografía, porque de los Aburrades honestamente no se conoce casi nada, cosa que me tocó ampliar incluso el rango de búsqueda y centrarme o hablar de pronto de comunidades a nivel nacional. Y por otro lado, entonces, cómo estos objetos que yo comienzo a plantear y estas narraciones que yo empiezo a sugerir, porque esta es otra cosa importante, yo solamente sugiero, como que muestro ahí una pequeña parte, pero ahí me gusta mucho que también el espectador, volviendo a esta idea del espectador activo, pues también termine activando, en este caso, las piezas y eso pues genere, digamos, obviamente como unas reflexiones más potentes. Y cómo eso es contradictorio en el sentido de que presentamos no solamente piezas, digamos, en piedra volcánica, orfebrería, cerámica, que vale decirlo, también todo es falso, sino que también hay fotografía, hay video, hay sonido, y entonces como de alguna manera esos medios, que ya son medios contemporáneos, también nos pueden de pronto narrar esas otras voces, ¿cierto? Allá de pronto en este caso sí fue una sugerencia más dada desde lo curatorial, una sugerencia que a mí honestamente me pareció muy pertinente, de cómo coger estos nuevos medios, estas nuevas tecnologías y generar como cierta dislocación, porque antes de que estas piezas aparecieran, pues realmente uno se sentía que el proyecto era como ir a una exposición de etnografía, una exposición supremamente aburrida. Entonces, ¿cómo dinamizarla? Entonces, hay un sonido envolvente, el sonido envolvente está relacionado con los videos, que son dos rutas prehispánicas que se conservan en Oriente. Una en Oriente, perdón, la que tiene, por ejemplo, el Camino en Piedra, y la otra que es literalmente una reserva natural que hay en el suroeste, en la cual pues tramité el permiso y me cedieron pues hacer las acciones allá, donde era como simulando un poco el camino que recorrieron los españoles, como ese tema de la vegetación, como por dónde ir, la deriva que hay de pronto desde ese paisaje selvático o ese paisaje bastante agreste, y donde incluso dentro de la acción yo terminé perdiéndome y después fue un problema pues como volver a conectar con las personas de producción que estaban conmigo. Dentro de la propuesta entonces se propone en este caso, hay una pregunta, aquí también empiezan a surgir preguntas entonces alrededor de qué entra en un archivo, alrededor del objeto que entonces hace parte del archivo. Aquí vuelvo y repito, para mí era más como la idea de coleccionar, más la idea de pensar en la curaduría, más pensar de pronto en un acervo etnológico tal vez, no sé, aquí hay muchas preguntas que de pronto los que se dedican a esto pueden encontrar muchos puntos de conexión con el archivo, y que honestamente después de este seminario yo empezaré a tejer porque ya me interesa bastante. Y donde entonces hay un diálogo entre piezas que, por ejemplo, cuadros de costumbres o digamos ejemplares de cronistas de Indias, y esto cómo se empieza a relacionar también con material bibliográfico del siglo XIX, material bibliográfico del siglo XX, y eso cómo conversa con los objetos alrededor de los cuales se empiezan pues a disponer o que los circundan. Y un poco ese tema entonces de la temporalidad y esos saltos que también se pueden empezar a dar para generar de pronto reflexiones un poco más profundas y que no se queden únicamente pues como en la simple simulación y ya.
Y a partir de, digamos, de esos encuentros y de esos diálogos que también son bastante fortuitos, por alguna manera, yo tampoco le echo mucha cabeza, por ejemplo, qué material va a dialogar con cuál. Yo me guío mucho por el título de los libros, por ejemplo, los títulos de ciertos capítulos o el nombre o, digamos, el trabajo de ciertos escritores, más no de manera tan puntual, digamos, en el contenido general de pronto de esos textos. Comienzo entonces a desarrollar, digamos, unas propuestas muy desde el texto que empiezan a plantear la idea de la ausencia, la idea del olvido, también hay una idea de la violencia. En este caso puede ser una frase desarrollada en arcilla en la entrada del espacio expositivo, que a medida que la muestra pues iba pasando o transcurriendo, las letras se iban cayendo. Entonces al final, digamos, el texto quedaba completamente fragmentado, era completamente ilegible y me permitía también hacer como un giro y volver al punto de inicio, ¿cierto? Que al final lo que no queda es, digamos, esa voz indígena y lo que queda es esa voz colonial o esa voz pues como más totalitaria. Lo que me parecía interesante pues de la pieza era que todos estos fragmentos se pudieran conservar en la sala. Lastimosamente me pasó lo que muchos artículos de arte contemporáneo, la señora del aseo pensó que realmente eso era basura, los barrió y botó todos los pedazos. Entonces digamos que ahí me permitió como hacer el gesto irónico también como al arte, aunque pues ahí no estaba planteado. De ahí entonces vienen otros dos proyectos, Lo que queda ya no es paisaje y Ensayos sobre historia, otras historias oficiales, donde hay preguntas alrededor ya, digamos, por el documento, por el libro que almacena la información, por quién escribe, digamos, ese contenido, y todo está de alguna manera muy ligado al paisaje. Entonces hay, digamos, unos ejes que me interesan: asignar, consignar, destinar, que también Ana María pues lo separa en su libro desde sus referentes y que también yo pues honestamente digo, eso es lo mismo, ¿cierto? Yo sé que hay diferencias y yo lo pienso como artista es lo mismo, o por lo menos lo asumo como lo mismo, pero sigamos, yo lo asumo como una persona que tiene su biblioteca, que tiene una colección o que colecciona cosas y que trata como artista de crear un archivo de material que de pronto va coleccionando o recogiendo, digamos, de muestras o eventos como este, pues sí hay diferencias, ¿cierto? Pero por lo menos desde la práctica hay como ciertos cruces que me parecen como interesante como cuestionar si realmente hay una diferencia. Recolección y catalogación: ¿qué recolectamos? ¿Qué catalogamos? ¿Por qué lo catalogamos? Una idea del abandono, porque aquí también ya me interesa mucho, bueno, el archivo se puede abandonar o esa idea del archivo el archivo se puede dejar a un lado, y qué pasa cuando se abandona, qué pasa también cuando se destruye. Y transformación, superposición y migración, en este caso transformación y superposición de contenidos, cuando yo trato de darle nuevas capas de información, y en el caso de la migración, cuando yo llevo ese documento o esa información a otro lenguaje, a otro medio que se aleja completamente, digamos, del texto, sea la imagen, sea el performance, etc. Ahí comienzo entonces con esta pieza que la recuperé, pero del archivo así, del archivo data, porque nunca la muestro. Incluso es una pieza que terminé destruyendo y botando hace 20 días, porque estaba cansado de cargar con las fichas, porque honestamente no le encontraba mucho sentido. Después de que salimos ayer de la muestra me dije, ¿yo por qué hice eso? Después de haber escuchado, por ejemplo, sí, las conferencias de Warburg o de Barbour, ahí me perdonarán mi españolete, y de Benjamin, me quedé como, ¿yo qué hice? En este caso había un interés muy fuerte por el paisaje, por el territorio, muy ligado con Javier Maderuelo, que me encanta, digamos, los análisis o las reflexiones de Maderuelo sobre el paisaje. Y lo que empecé a hacer nuevamente, llega el factor literario, empezar a recuperar citas de diferentes escritores, académicos o teóricos, y sus posiciones alrededor del paisaje. Y lo que hacía, que lastimosamente no se ve muy bien, en la parte, por ejemplo, superior, hay un primer elemento que dice tema,
donde yo lo centro, por ejemplo, la política, el dibujo o la teoría, la literatura, etcétera. El nombre del autor de la cita, en este caso es una cita de Francis Alice, y la cita textual que me interesa. Y en la parte de la esquina superior derecha, el número de la ficha, que en este caso la ficha es la número 13, fue una de las primeras, y la fecha en la cual me encontré con la cita, que fue el 10 de octubre el 17 de octubre del 2017. En este caso dice, por ejemplo, cada barco es un país, cada país tiene un rey, cada rey piensa diferente, ¿cierto? Entonces esa idea como, ok, una cosa que me parecía muy interesante, pensar en el rey como el monarca, que tiene un territorio, un vasallazgo, y a la vez esta idea del barco, que Francis lo trabaja mucho el barco como, bueno, digamos el río o el mar como frontera, y que en ese momento, digamos, yo también venía revisando, entonces digamos que ahí empiezan a aparecer citas, y hay citas desde Patti Smith, fragmentos de poesía de Patti Smith, fragmentos de poesía, por ejemplo, de Raúl Zurita, hasta fragmentos literarios de Roberto Bolaño, frases de Javier Maderuelo, etc. A la par estoy entonces justamente transformando o resignificando materiales que se podrían considerar de archivo. En este caso es la Ley de Restitución de Tierras de Colombia, que tanto, digamos, se ha criticado, que tanto se ha dicho que no sirve para nada, pues que no se logra cumplir a cabalidad, y donde entonces yo me planteo la posibilidad de si realmente la ley no termina sirviendo es para otra cosa. En este caso, borrando todo el contenido y dejando únicamente términos que tienen que ver con territorio, paisaje, tierra, etcétera. Y en el otro caso, eliminando las palabras y dejando ya como todo ese texto pesado, que está muy ligado pues como al derecho y a la parte administrativa, ¿cierto? Entonces, como esos juegos, en este caso un archivo digital que es transformado digitalmente, que es impreso, que es convertido en un libro de artista. Y aquí también empiezan a surgir preguntas muy ligadas, bueno, ¿un archivo es único o el archivo puede duplicarse, puede copiarse? Si un ejemplar hace parte de un archivo, no puede hacer parte de otro. Hay preguntas que están muy ligadas con la idea desde el arte pues del original, de la copia, porque a mí puntualmente, solo hasta el último proyecto que pues aquí tengo una pieza, les mostraré, nunca había llegado pues a pensar la idea de serialidad. Y aquí pues es la idea de la superposición con la historia mínima de Colombia, que la pieza la puse principalmente para que Paul, por ejemplo, la viera, ya que está rastreando el libro, ¿cierto? Y cómo entonces en este caso el libro, que es una pieza física, termina digitalizada. A partir de la digitalización termina haciendo esta superposición donde ya la historia de Colombia termina siendo eso, ¿cierto? Un tachón, y posteriormente termina siendo impresa, y también cómo se imprime, en este caso impresiones de baja calidad, en papel de baja calidad, que es de pronto como eso que nosotros pensamos del tipo de documento que tiene de pronto un archivo. Y por el otro lado es una pieza que tuve la oportunidad de hacer en España, en esta exposición de Vitamina de Factoría que mencionaba ahorita Carlos, donde estando en País Vasco me encuentro con el Estatuto de Autonomía, y después de, digamos, hacer un rastreo y convivir, digamos, en Irún, que es, digamos, el poblado que está en toda la frontera entre España y Francia, pues me cuentan ellos, por ejemplo, que ellos, a pesar de que tienen un himno, cada partido político siempre en los eventos pone el himno del partido y no el himno oficial, digamos, del territorio o ese contexto. Entonces lo que decidió es escoger el Estatuto de Autonomía de País Vasco dado por el gobierno español y transformarlo en una pieza sonora. Entonces ahí como también ese texto, ese documento termina siendo una pieza más ligada al campo auditivo, al sonido, como termina también muy ligado en este caso como al dibujo en el espacio, la temporalidad, etc. De ahí está la pieza sobre héroes y monumentos, que esta, por ejemplo, Sara mencionó ayer o mostró, digamos, 3 piezas.
En esta, digamos que ya vengo un poco permeado pues por la experiencia, digamos, o la estadía en España y en especial pues en el contexto vasco, esta idea de tener o que convivan tres lenguas o tres idiomas en un mismo territorio, de que no hay una frontera, digamos, que nos separe, sino que hay un tránsito abierto, algo que para uno como colombiano de pronto es bastante extraño. Entonces aquí empiezan ya a surgir como unas preguntas por lo contrahegemónico, por la conciencia crítica, por tratar de perturbar entonces ciertos órdenes simbólicos que, digamos, comencé a hacer en España, por ejemplo, sentándome en el mojón fronterizo de Oteiza y cabalgándolo como si fuera un caballo. Y el confrontamiento entonces en este caso entre la imagen y la palabra, que es una relación que me interesa bastante, que en este caso es como, bueno, digamos, la imagen debe subyugarse a lo que, digamos, al contenido textual, o por el contrario, la palabra, digamos, debería subyugarse a la imagen. Eso cómo se ha entendido de pronto desde la historia del arte, cómo se ha entendido desde la antropología visual, que es algo que ahora vengo pues leyendo y tratando de asimilar. Y todo el proyecto está centrado justamente en las formas de representación, los cánones de representación, los cánones de descripción también, que tenían no solamente los próceres, en este caso 4, sino también los prohombres, digamos, de ese momento. Aquí hay muchas preguntas que van a estar ligadas con otro proyecto que ya les mostraré, donde hay, digamos, preguntas muy puntuales por qué se conserva, qué se busca preservar, cómo se representa, que, digamos, el sentido aurático con el cual fue creado y ese sentido aurático cómo se pierde en la actualidad. Entonces, cómo se resignifican, cómo se olvidan de pronto ciertos elementos que nos permiten, digamos, entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, que esa es como la máxima que se utiliza mucho, por lo menos desde los historiadores con los que he conversado. Y no solamente entonces había un interés como puntual como en esta serie por comenzar a realizar las piezas, digamos, los retratos están realizados digamos, con un alto nivel figurativo, y una vez termino comienzo a darle capa y capa y capa de tinta hasta comenzar a hacerlos desaparecer y tratar de que en este caso la vestimenta, la pose, la estructura, digamos, en la cual el modelo se encuentra ubicado, nos comienza entonces a hablar, digamos, de ciertos elementos iconográficos, simbólicos, que están muy presentes por lo menos en nuestras formas de representación pues, de la época republicana. Hay entonces nuevamente un juego con el texto, con el material editorial, que aquí, como también lo decía Carlos, soy diseñador gráfico, me interesa mucho el contexto, digamos, la línea de diseño editorial, qué puede ser un libro, qué puede dar el libro, no solamente desde la investigación, sino también como soporte. Entonces, muchos de estos ejemplares que intervengo normalmente los leo. En muchos casos hacen parte de mi biblioteca y termino desprendiéndome de ellos para permitir que de alguna manera dejen de almacenar polvo, porque al final son ejemplares que terminan solamente sirviendo para llenar anaqueles, y que realmente empiecen a tener otras pulsiones y terminen, digamos, manifestándose de otras maneras con el público. Que como anécdota lo contaba, por ejemplo, el día de ayer, esta pieza, por ejemplo, cuando se inauguró la exposición, a la galería terminó yendo uno de los historiadores que hizo parte de esa recopilación y me confrontó bastante enojado porque había obviamente intervenido pues de una manera muy agresiva, pues obviamente un trabajo súper riguroso en el cual él había participado, y digamos que a partir de la conversación y esa idea que le planteaba a él, ¿cierto? De cómo de alguna manera tratar de resignificar ese contenido, pero a partir, digamos, de un objeto, de una especie de gesto, digamos que ya le empezaba de pronto a hablar de otra manera a otras generaciones, porque es evidente que esto le hablaba mucho, como nos decía Sara ayer, a la generación de los 80 o de los 90,
pero obviamente a la generación actual pues eso ya no le dice nada. Entonces, ¿qué se puede empezar a plantear o decir con eso? Aquí está un facsímil de la Constitución de 1886, que en este caso lo que hago es superponerle, entre comillas, un poema que termino también construyendo a partir de fragmentos de texto que me encuentro en las placas alegóricas de los monumentos o de ciertos espacios, pues como, entre comillas, auráticos o muy politizados de la ciudad de Bogotá, y que ahora pues son supremamente banales. Uno de ellos, por ejemplo, es el Parque de la Independencia, que eso pues obviamente ya no tiene el peso que tenía al momento de crearse, o el mismo Parque de Bolívar, que pues ya tampoco, digamos, transmite o tiene el significado que tenía en su momento. Hay una revisión entonces de imágenes, en este caso, por ejemplo, es Simón Bolívar. Hay una superposición de más o menos 10 pinturas de Simón Bolívar, de personas que nunca conocieron a Simón Bolívar, sino que lo pintaron a partir de descripciones de terceros. Entonces eso me pareció muy particular, como bueno, al final, ¿cuál es realmente el rasgo de Simón Bolívar o cómo era Simón Bolívar? Y el texto que ven ahí son fragmentos de cartas o de, digamos, las memorias que Simón Bolívar dejó consignados pues, en algunos ejemplares, y que posteriormente yo comienzo a sacar diferentes fragmentos para construir una carta de despedida, como en este caso está en su lecho de muerte y Simón Bolívar lo que hace es de alguna manera con un escriba pues como transcribir sus palabras antes de morir. Y por el otro lado hago el mismo gesto de Simón Bolívar pero con diferentes próceres latinoamericanos para construir lo que sería entonces como el ideal del prócer latinoamericano, ¿cierto? Que ese era digamos, un canon muy europeo, todos son súper blancos, hay obviamente un blanqueamiento del mestizaje, de lo raizal, y después de la frase que entra un poco a apoyar ese juego de que los gobernantes latinoamericanos no pueden parecer gobernantes latinoamericanos, ¿cierto? Hay una cosa ahí como entonces con lo que se espera encontrar, digamos, también en este tipo de material, en este caso en la imagen. Dentro de este proyecto fue muy interesante, digamos, poder conversar con varios historiadores, poderme encontrar, digamos, con como esa nueva camada de investigadores o de historiadores que hay ahora, digamos, en el país, que mencionan como esa idea de que la fuente primaria únicamente podía ser el texto, lo que a mí me parecía bastante absurdo también pensándolo como artista. Entonces hay ciertos juegos donde yo cojo, por ejemplo, en este caso el Diccionario de la Historia de Colombia, le extraigo todas las fotografías que están en su interior, que aquí solamente faltan 3 escudos, porque ya no me daban por la frase, y lo que hago justamente es cuestionar esa idea de qué es entonces una fuente primaria, y que al final entonces las imágenes simplemente lo que hacen es como perpetuar o presentar algo, pero realmente no sirven como dentro de esa dinámica de revisión, digamos, de material o de consulta de material. Y ahí pues las 2 piezas que tal vez en este momento para mí son de las piezas más amadas, Precursor de las Tormentas del 2020 y Desapariciones, Representaciones y Crisis, que es el proyecto que justamente da invitación pues aquí a mostrarles o hablarles un poco de esta práctica de archivo. Precursor de las Tormentas es un proyecto que tiene su origen en Europa del Este, en una residencia artística que me permite hacer una inmersión en lo que era la antigua Yugoslavia y que me plantea muchas preguntas alrededor de la visibilidad y ocultamiento. Encontrarme, por ejemplo, museos de arte contemporáneo en Ljubljana, por ejemplo, donde todo el periodo de Tito no existe. O sea, ese Yugoslavia no existe para Eslovenia. Lo que no recuerdo muy bien es el nombre del museo, creo que era Nueva Historia, Museo de Nueva Historia Eslovena, que eso me pareció muy particular. Y también que se oculta en el caso, por ejemplo, de Bosnia, donde también, digamos, para los que no sepan, Bosnia y Herzegovina tiene 3 presidentes.
y cada presidente, supongamos, dura un año en su mandato, entonces obviamente nadie quiere fortalecer procesos, por ejemplo, culturales o exposiciones, porque posiblemente va a hablar bien de esa otra comunidad o ese otro mando. Entonces digamos que ahí constantemente, sí, como empezar a escarbar y tapar y tapar y tapar, y al final nadie termina hablando pues de nada, ¿cierto? Y hay unas situaciones bastante precarias también ahí en lo que por lo menos se presenta. Aquí ya hay preguntas alrededor de si la historia entonces puede ser contada únicamente desde la imagen, la imposibilidad de la traducción, que esto surgió también de unos diálogos con Efrén Giraldo, que fue el curador justamente de Precursor de las Tormentas, donde no solamente la idea de la traducción a nivel literario, sino que también a mí me empezaron a generar preguntas de la traducción en el caso de cómo un elemento se transforma en otra cosa, como en el caso, por ejemplo, del himno vasco, y pasa a otra cosa, y pasa a otra cosa, y al final sí, el resultado sí termina no solamente dando un nuevo contexto, hablando, digamos, de un elemento puntual, sino que también sigue cargado, digamos, de su significación o su narrativa inicial. Y ahí pues el juego como con el doble sentido, que entonces si lo que se presenta en este caso efectivamente es de lo cual habla en este caso la pieza o habla el conjunto de piezas, ¿cierto? Esta es, por ejemplo, un libro de la historia del siglo XX, intervenido completamente con pirograbador. El texto termina siendo anulado, termina siendo incinerado. Entonces, aquí ya hay preguntas un poco sobre la violencia, digamos, en el material editorial, violencia en el archivo. Aquí ya de pronto ya sí de una manera un poco más consciente empiezo a abordar la palabra archivo. Si el archivo puede ser construido desde un único objeto o para hablar de archivo deben haber un sinfín de elementos que se agrupen. Este que es el Imperio de Richard Kapuczynski, incinerado, un poco esa apología al final de la Unión Soviética y al final lo que termina siendo en este caso pues una gran hegemonía. El cuadrito que ven al fondo, por ejemplo, que es un homenaje, bueno, toda la exposición realmente es un homenaje a Malevich. También es una pieza donde escribo a mano o paso completamente a mano todo el libro de la Caballería Roja de Isaac Babel, pensando como un escritor que le sirvió a los bolcheviques, terminó siendo incriminado, terminó siendo asesinado. Entonces un poco el ocultamiento y el velamiento, pues que no tuvo solamente él, sino que tuvieron pues un montón de escritores. Volver otra vez al escritor, me interesa la literatura, todo parte de ahí. La muerte del poeta, por ejemplo en este caso de Ana Akhmatova, volviendo otra vez a esta idea como el Big Data y todo lo que nos genera, digamos, los nuevos dispositivos o nuevos medios. Encontrar la muerte del poeta de Ana Akhmatova traducido al español, pasarlo por todo, digamos, por el software de Google de traducción, mostrar todas las traducciones posibles del software y volverlo a llevar al español y encontrarnos con un texto o un poema completamente destruido. Aquí el poema original se pierde completamente. Y después darnos cuenta que el poema original del cual partimos también estaba mal, la traducción también era errónea. Entonces ahí, digamos, está el juego también de esa imposibilidad de la traducción, como si uno es la fuente entonces original, en el idioma original, entonces, ¿cómo leerlo? La superposición, aquí ya empiezan a aparecer un montón de elementos que de pronto tocado pues anteriormente, la idea de comenzar a superponer entonces el cuadrado, el círculo o la cruz como elementos que no solamente me hablan desde ciertas fotografías pues, de carácter histórico, sino que también me hablan entonces como de unos postulados artísticos y estéticos de vanguardia. Preguntar si esos postulados todavía son vigentes, si todavía funcionan, si esa idea de la geometría todavía nos puede
en este caso pues con Malevich, con el suprematismo, si realmente sí logran representar ese grado máximo como de pureza, si el archivo no podría reducirse únicamente al cuadrado. Y en este caso puedes coger fotografías, por ejemplo, históricas de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, la Guerra Fría, y construir justamente piezas visuales donde el contenido original de la fotografía sigue estando ahí, así sea casi que imperceptible o difícil de leer, pero a pesar de eso se le agrega una nueva capa, ¿cierto?, a partir de esa agrupación de elementos. ¿Qué pasa entonces cuando se anulan también contenidos? En este caso, el discurso secreto o el llamado discurso secreto de, se me va el nombre de este político ruso, que habla entonces como en contra de esta imagen como de Stalin, ¿cierto? Como que desmonta un poco esta idea del estalinismo, y entonces impresión de negro sobre negro, entonces la idea también de la anulación, de lo que queda entonces, como esa idea también, ese sarcasmo, esa ironía de que supuestamente era secreto y a los 8 días, por ejemplo, Estados Unidos ya tenía el texto completo. Entonces aquí hay un juego ya desde el documento, desde el recurso, digamos, plástico por sacar a la luz un poco eso. La imposibilidad de leerlo es supremamente pues es imposible. Y la única forma de verlo de pronto es medio de rasero y ver más o menos el reflejo que la tinta genera con la caída de la luz. Y a partir de ahí pues ya la invitación al seminario, que es entonces Desapariciones, Representaciones y Crisis, que hace entonces como que vuelve sobre héroes y monumentos, y a partir, digamos, de la información que se había encontrado pues en ese momento, aprovecha, digamos, ya esos recursos para no partir desde cero, sino ya partir desde una base que ayude a construir, digamos, todo este despliegue que terminó siendo el proyecto. Inicialmente iba a ser una cosa pequeñita, como decir, apenas un pedestal con una pequeña vitrina, y al final pues el curador decidió darme una sala completa porque terminaron contabilizándose en más o menos 112 piezas, de las cuales únicamente 4 piezas eran reales y hacían parte de la colección fundacional del museo. 6 piezas que hacían parte de la colección privada de Carlos Uribe, que fue el curador de la muestra, y el resto, ya casi 94 piezas que fueron totalmente pues creadas para la exposición, bueno, y unas pocas pues aprovechadas. Ahí entonces había una pregunta por el coleccionismo, ¿cierto? Por la idea de qué se colecciona, en este caso, cómo se construye una colección fundacional, bajo qué ejes se comienzan a recibir objetos que van a ser parte de esa colección. La colección fundacional, cuando el fundador del museo, digamos la cabeza de ese trío, muere, la colección se dispersa, pasa a diversas manos, la colección literalmente se destruye, gran parte se bota. Entonces ahí también me generó preguntas, bueno, ¿por qué se destruye? Entonces habían ciertas piezas inacabadas, habían ciertas piezas que honestamente no tenían ningún tipo tal vez de valor o de significación para el espectador, porque tal vez veían lo demás pues en vitrinas, en urnas, súper bien conservado. Y habían pues como unos juegos que se planteaban nuevamente desde estas dinámicas o técnicas más contemporáneas, ¿cierto? Como que ya no es solamente el papel, el documento, sino digamos que hay una reinterpretación de pronto de ciertos elementos que se encuentran. Y quería aprovechar y mostrar Requiem, que es el último proyecto, donde ya hay una idea de, bueno, de la violencia, la serialidad, volver entonces a que es un simulacro de archivo. Ahorita, por ejemplo, Kevin me preguntaba sobre el simulacro y yo le decía, sí, el simulacro lo entiendo, lo abordo desde la ficción, pero obviamente ahí pueden haber muchas más cosas, ¿cierto? Para trabajar. Y la idea entonces del objeto único. Lo que hago en este proyecto es como 2 foticos del proceso inicial, es centrarme, digamos, en ciertas
en la procesos iconoclastas, destrucción de las imágenes, también destrucción de los textos, cómo los textos también comienzan a desaparecer en los archivos. Y a partir de eso hago una selección de piezas de prensa con noticias que son, digamos, supremamente relevantes o significativas para pensarnos actualmente como latinoamericanos, y a partir de ello entonces lo que hago es borrar completamente todo el contenido que no tiene que ver con la noticia, borrar completamente las imágenes que hacen parte de esas primeras planas y, digamos, llevarlas al campo plástico, en este caso con polvo de grafito, por medio de unas plantillas, que aquí hay 3 plantillas por ejemplo, donde las piezas a medida que se van manipulando, que se van, digamos, estudiando, que se van investigando, el polvo de grafito comienza a desaparecer. Entonces al final ahí también realmente qué tan significativo, ¿cierto? De pronto en este caso es mirar hacia atrás, ¿cierto? Para entender nuestro contexto actual. ¿Y qué pasa cuando esa información termina siendo borrada por posiblemente manos externas, terceros, o termina siendo borrada también por mi propia manipulación? Y bueno, y lo que eso puede conllevar, digamos, en las siguientes lecturas o investigaciones, etcétera. Actualmente entonces tengo como 4 ejes en los cuales estoy, digamos, tratando de centrar mi trabajo, por ejemplo, en la maestría, que es entender entonces el archivo y sus posibilidades de intermediación e interacción. Entonces, la idea de que el público en la sala interactúe con el archivo, porque vuelvo a repetirlo, he encontrado una gran dificultad alrededor de esto, la ausencia y violencia en el archivo, lo inarchivable y esa unión o esa separación que puede existir entre archivo, biblioteca y colección. Y a partir de eso, pues en este momento estoy desarrollando un proyecto centrado en un colectivo de artistas latinoamericanos exiliados por las dictaduras que termina viviendo en Europa del Este. Entonces, aquí como algunos registros, digamos, de esa primera inmersión en diferentes contextos, en Serbia, Ljubljana, Sarajevo, el tipo de material que me he encontrado, y comenzar a pensar qué paralelos pueden existir entre prácticas de grupos, revisiones de archivos o prácticas de archivo entre contexto latinoamericano y el contexto europeo, en este caso puntual pues de Europa del Este, que digamos es un contexto muy especial, ¿cierto? Y ayer justamente había una pregunta por qué pasa cuando el artista no piensa en el archivo o en su obra como un archivo, y qué pasa cuando muere, ¿cierto? Y aquí quise traer un poco a colación a Roman Uranjek, un miembro del colectivo Irwin o NSK, un artista que admiro, bueno, sí admiro profundamente y que falleció hace más o menos 2 semanas, donde él nunca en medio de las conversaciones hablaba de su cuerpo de trabajo como un archivo, ¿cierto? Sino que hablaba como una colección, ¿cierto? Una reunión de elementos. Y la pregunta que me surge ahora es, ok, listo, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo cambia o por qué ahora ya sí es un archivo, ¿cierto? Si hay algo más allá de la muerte, digamos, del artista o de la muerte de la persona que conserva esa información. Y para terminar, pues están estas 3 preguntas que ahora pues son las que me plantean pues como todo esto y que de alguna manera plantean todo lo que les he mostrado. Si es posible pensar en un archivo sin objetos, documentos o elementos que almacenar. Si es posible construir un archivo únicamente desde la ausencia, desde la carencia. Y será posible que la construcción de un acervo con tales características sea más elocuente, tal vez más ruidoso, que aquellos que conservan nuestras instituciones, fundaciones, universidades, bibliotecas y museos. Muchísimas gracias. Gracias. Y porfa, no me corchen que no soy... ¿Sí se oye? Sí. Gracias, Jorge, por tu presentación. Damos paso a sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes.
Hola. Jorge, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo tengo varias preguntas, no con ánimo de corcharte, sino porque me quedaron ahí como a medida que iba escuchándote. No, claro, dale. Yo también soy artista plástica y, bueno, tengo algunas conexiones también con el archivo. Lo primero que quería preguntarte es sobre la afirmación que haces cuando dices que la fuente originaria de los historiadores es el texto. Y a mí me parece que la fuente originaria de los historiadores es el archivo mismo. En ese sentido, entonces después me empecé a preguntar, cuando tú intervienes la nueva historia de Colombia, que es como este texto estandarte, que marca también una época muy importante en cómo se entiende la historia de nuestro país, pues más allá de aniquilar ese texto como gesto plástico, estás de alguna manera también aniquilando ese archivo originario de esos historiadores que de alguna manera fueron a ese ejercicio archivístico antes y después organizaron, clasificaron y casi que curaron eso que encontraron en el archivo para poder lograr ese texto, pues como ese gran libro, ¿no? Entonces ahí como que esa definición de archivo para mí pues cambiaría un montón si lo tomamos desde ese origen, ¿no? Entonces te quería preguntar un poquito cómo esa secuencia para ti, cómo se conecta, o si realmente la intención de ese ejercicio de quemar y erradicar ese texto tiene esa intención también, ¿no? De erradicar ese archivo en su ejercicio original. Esa es una. Ok, voy a respondértela y pasamos a la siguiente. La afirmación, mira, pues no la hice yo, ¿cierto? Me la hizo un historiador, que no recuerdo su nombre lastimosamente, porque si no te lo podría referenciar, porque además es muy prolífico también a nivel académico, y es muy joven, que me planteaba un poco, digamos, como ese grupo docente que a él le tocó, ¿cierto? Digamos, como que esos como historiadores de vieja data, que si no es texto, no es historia, ¿cierto? O no se puede considerar como un elemento de historia y por lo tanto yo también me imagino, entonces no es archivable, ¿cierto? Porque entonces una imagen no es archivable. Yo en ese momento estaba mirando el papel periódico ilustrado, me parece bellísimo desde todas sus cualidades, y yo estaba centrado en la imagen. Cuando él me dice eso, me desarmó completamente, ¿cierto? Yo no supe qué contestarle, no, honestamente no supe qué contestarle y fue como una pregunta que quedó en el aire y que a partir de eso me he cuestionado eso y que, digamos, aquí se ha planteado si el cuerpo, si la acción, si un gesto, si una oralidad es archivable o no, ¿cierto? Yo digo que sí y es la gran conclusión que me queda del seminario, sí, todo puede ser archivado, sí. Pero me pareció muy interesante pensarlo desde ese mirar atrás, que antes eso no era archivado, ¿cierto? Y no era considerado para un archivo. Y con lo de la intervención, me dejaste pensando, porque honestamente en ningún momento se me ha cruzado que estoy atacando ese archivo, ¿cierto? Original, o digamos que suscitó ese material. Lo que me he cuestionado alrededor de esas intervenciones es la autoridad, digamos, qué autoridad le da de pronto a ese académico, supongamos, para decir que esa es la historia, ¿cierto? O que eso que él está ahí consignando fue la historia. Es como, bueno, ¿y dónde están las otras voces periféricas que normalmente no aparecen en ese documento? Pero me dejas pensando porque... Están en el archivo, claro, general de la Nación, pues más o menos. Sí, sí. La otra pregunta que te quería hacer es, tú nos hablas un montón de contextos como Bosnia, Rusia, el constructivismo ruso, que son como tus puntos de contacto con varias de las obras, de los proyectos, ¿cierto?
quisiera preguntarte cómo lo conectas contigo, porque llegas a esos contextos, o si hay un link entre tu ser como tu artista, tú eres colombiano, no sé si eres paisa o de dónde eres, pero cómo traes todo eso a tu contexto. A este contexto. Si existe esa relación o no, o por qué te vas tan allá, cuál es esa necesidad tuya como artista. Bueno, el punto de contacto es la literatura, ¿cierto? Digamos, primero, me encanta la literatura rusa, me encanta Akhmatova, Svetaeva, Babel, etcétera, ¿cierto? Mayakovsky. Entonces, ellos son el punto de inicio y entenderlos a ellos o entender el contexto de lo que les sucedió, que digamos no es algo únicamente ligado a ese suceso puntual, digamos, de la Unión Soviética, sino que también lo podemos ver replicados en otros contextos, que ahora me lo estoy preguntando mucho en el contexto latinoamericano y en especial, por ejemplo, en el contexto chileno y uruguayo, cómo las dictaduras de alguna manera generaron de pronto unos cambios, unas transformaciones en los escritores, en los autores, y después eso cómo se traduce de pronto a nivel plástico. Inició ahí, ¿cierto? Y yo creo que esa es la excusa de pronto para abordar ese contexto, ¿cierto? Ya cuando el tema de Bosnia, de Serbia, etcétera, pues digamos que ya se originó por, no sé, porque la vida me quiso poner allá, ¿cierto? Y afortunadamente me quiso poner allá porque es un contexto que uno, bueno, aquí en el contexto colombiano uno piensa, por ejemplo, en la violencia y como que, uy, ya conocemos la violencia y estamos cansados de la violencia. Y te voy a dar mi perspectiva. Después de que fui a Sarajevo, nosotros no tenemos ni idea de qué es la violencia. No tenemos ni idea. Porque para nosotros la violencia es una cosa que le ocurre a otro por allá, pero no nos toca a nosotros. Y cuando uno camina a Sarajevo y camina por la calle de los francotiradores y te toca ver las manchas de sangre como alegóricas a donde, bueno, alegóricas no, digamos, metafóricas, o ese recuerdo, homenaje a la persona que cayó ahí, eso puedes venir de este contexto, lo que sea, y eso te marca. O sea, yo estuve 3 días en Sarajevo y quedé desarmado, o sea, y quisiera volver lo más pronto posible porque siento que ya lo podría hacer sabiendo qué me voy a encontrar. Entonces, digamos que a partir de esa visita que Lazar me quiso poner ahí, pues ya traté, digamos que la invitación también fue eso, ¿cuál es ese paralelo que puede existir entre la práctica artística latinoamericana y en este punto específico colombiano, soy antioqueño, y además soy de un pueblo, y cómo se conecta con las prácticas que se han generado en Europa del Este, porque incluso, por ejemplo, hablando con los artistas allá, me decían, nómbrame 5 artistas de Europa del Este o nómbrame 5 artistas rusos que no sean Malevich, que no sean Laszlo o que no sea, ¿cierto? Y yo, puta, me dejaste sin qué decir, ¿cierto? No tengo ni idea. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, Irwin y NSK parten justamente de una figura como Malevich, porque es como ese artista oficializado por medio de la historia del arte y a partir del cual ellos pueden hablar o pueden decir algo. Entonces, digamos que entrar en contacto con eso me ha permitido entonces como, ok, voy a asimilarlo de pronto en mi práctica y mirar a ver eso cómo se puede traducir ya en mi contexto. En este momento estoy en eso. Sí, te preguntaba también porque cartográficamente hablando, súper interesante cómo se pueden crear esas conexiones, ¿no? De lugares geográficos tan diferentes, pero a partir de o preguntas o reflexiones que unen territorios, ¿no? Y bueno, ya para terminar, no sé si conoces a la artista Luisa Roa de Bogotá, que estuvo también en Bosnia y tiene una obra sonora de su experiencia allá. No conozco la obra. Al artista sí la he visto, pero la obra la voy a buscar. También es relacionado con ese enfrentamiento con la violencia que encuentra allá. Ella es de Bogotá, pero hace piezas sonoras. La dejo. Sí, por ejemplo, y aquí para cerrar de pronto la respuesta a ese comentario ya tuyo de cierre, yo fui a Sarajevo porque quería ver la biblioteca. O sea, como la biblioteca incinerada. O sea, es como, yo tengo que verla.
y entender que, bueno, y qué genera que alguien quiera, por ejemplo, incinerar una biblioteca, como el tema de la persona que entró y la incendió con un fósforo, que creo que fue una en Estados Unidos, por ejemplo. Tengo mi cabeza súper dispersa con información, pero cierto, ¿qué te lleva, por ejemplo, a hacer un gesto tan pequeño y decidir quemar semejante, cierto, memoria? Entonces, por ejemplo, en el caso de Sarajevo, claro, fui, por ejemplo, por la biblioteca y con la biblioteca ya me encontré otras cosas. Y eso es lo que de pronto al principio mencionaba con esas bifurcaciones y el no centrarse específicamente en algo, porque, o sea, es cerrar la oportunidad de que también ese simulacro de archivo que se puede generar, pues o sea más rico o al final sea más débil, ¿cierto? No termine diciendo absolutamente nada. Gracias. No, con gusto, gracias a ti. Gracias, Jorge, por, por tu presentación. Antes de hacer mi pregunta, yo quería señalar algo a propósito del comentario anterior, y es eso que te mencionaba ese historiador. Eso no es una cosa de ese historiador. La historia tradicionalmente se ha hecho solo con documentos de archivo y de prensa hasta hace muy poco. Solo con la Escuela de los Anales aparece una preocupación por otras cosas, y por más que eso sea década de los 30, eso solo tiene repercusiones muy recientes. Es más, si pensamos, vinculado a lo que estabas señalando, en la historia de Colombia, en la historia disciplinar de Colombia, creo que textos de historia, de historiadores que utilicen la imagen, nos caben en las manos. No es común, y basta hacer un rastreo bibliográfico muy sencillo, por ejemplo, por la revista Past and Present, y los historiadores disciplinares, no los historiadores del arte, no los problemas de la estética, los historiadores recurren a la imagen solo cuando ya no tienen de otra. Entonces ahí, eso sí es claro. Yo quisiera preguntarte, poniendo un ejemplo concreto, por ejemplo, con una obra como la serie de La brevísima construcción, hay una pieza en particular que a mí me parece súper potente, que es, ahorita hablabas de quemar la memoria, y es con ese texto de la exploración oficial, que es pues ese quemar, ese texto, ese libro. Entonces, digamos que esa pieza en específico me da pie como a que nos cuentes un poco como sobre ese proceso previo. Ahorita hablabas de hablar con antropólogos, con arqueólogos o con antropólogos, con una persona del museo y demás, pero a mí me inquieta, claro, y lo veías ayer, tu obra me parece increíble para todo este proceso de reflexionar, reescribir y repensar la historia de Colombia, pero claro, eso es lo que yo hago desde afuera. Me parecería interesante si nos contaras un poco cómo es tu proceso previo que desemboca en este tipo de acciones y de gestos. Te voy a dañar la magia. A ver, bueno, lo primero, y voy a aprovechar también para hacer un contexto de pronto también muy personal, ¿cierto? Yo empecé a estudiar artes no por querer ser artista, yo quería ser historiador de arte, o quería ser crítico de arte, teórico, y la academia me negó esa posibilidad porque te exigen producir, ¿cierto? Entonces digamos que yo iba con un impulso muy grande por el ejercicio de escritura, que ahora espero que la maestría me lo permita hacer, pero digamos que eso primero entonces digamos detonó en cómo yo podía llevar esa necesidad de escribir, de revisar material, de poder, digamos, hacer investigación de largo alcance y llevarlo a la práctica artística. Entonces ahora yo me demoro más o menos 2 años en dar a la luz un proyecto, por ejemplo. Yo no, es que hoy me senté a hacer un proyecto y en 6 meses lo voy a sacar, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento estoy en esas con el Museo Casa de la Memoria y la actual curadora ya del museo, que me conoce y sabe cómo, pero me dijo como: Jorge, yo sé que para vos es súper difícil, pero yo necesito que por favor como formalizar un proyecto en tanto tiempo, ¿cierto? Porque yo en serio que
y no me lo tomo por procrastinar, sino porque trato realmente de recurrir a la mayor cantidad de información posible antes de pensar en la formalización. Entonces yo, por ejemplo, puedo demorarme 1 año y medio, 2 años leyendo, escribiendo, porque todas mis bitácoras, mis libros de dibujo, no sé, realmente son agendas, yo no dibujo nada. Y en un mes hago la producción de todas las piezas. Y esa puntualmente, pues ya estaba en una etapa muy avanzada, pues ya realmente estaba como en la etapa final. Y con la curadora fuimos justamente a Bogotá a entrevistarnos con la curadora de la colección de etnografía. Bueno, fuimos realmente a hablar con otra persona y resultamos hablando con la jefa, ¿cierto? O sea, como con la pluma blanca, lo cual fue increíble. Pero entonces fue un encuentro muy fortuito, o sea, fuimos puntualmente, fuimos a la librería Merlín, fuimos a la sección de cronistas de Indias y fue como si el libro estuviera ahí puesto para que yo lo cogiera. O sea, yo lo vi y yo, exploración oficial, pero es que la exploración oficial es quemaron y arrasaron con todo. Entonces lo cogí, la curadora está en otra parte de la librería, la busqué y le dije, mira, ya, esta es la pieza alrededor de la cual se va a conectar todo. Y lo que voy a hacer es, voy a quemar este libro. Y porque ahí eso me permite conectar justamente lo que realmente sucedió y lo que se narra, por ejemplo, desde Bartolomé de las Casas, que el nombre de la exposición o el proyecto surge de ahí, como ese trocar y la voz silenciada del indígena. Entonces digamos que ahí está, te quita la magia, ¿cierto? Pero sí, yo por ejemplo le decía, creo que fue antier, le decía a Kevin de cómo opero. Yo normalmente, claro, yo leo tanto y todas mis referencias son literarias, entonces lo que yo hago es leer un montón de libros y realmente la misma narrativa literaria me da las piezas. Yo a veces ni siquiera las pienso, sino que yo estoy leyendo y, uy, mira, aquí describen cómo es tal cosa. Pero claro, tal cosa no ha sido creada, la voy a crear, ¿cierto? Y ahí es donde comienza a tomar forma, digamos, ya ese cuerpo más grande de piezas que hacen parte como de, no sé, de las instalaciones. ¿Algún otro comentario o pregunta a Jorge? Gracias, Jorge, por todo lo que nos comentas. Yo quisiera dialogar un poco a partir de las preguntas que traes aquí. También retomando lo que nos contaba la profesora María del Rosario y lo que también pues, dice Sara. Primero en torno a la historia y las imágenes, porque la profesora María del Rosario trajo a colación a Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga, activista, feminista e historiadora, muy en conexión con el pueblo aymara. Entonces ella parte precisamente de la imagen, pero de la imagen encarnada, y se va al lenguaje mismo como imagen, y va a los aymaras y se da cuenta que ellos hacen historias es a través no del dato consignado cronológicamente, sino de las imágenes y los aforismos. Ellos están llenos de aforismos y en ese sentido ella lo conecta mucho con la imagen dialéctica de Benjamin. Y ella tiene un taller de historia oral donde precisamente se pregunta por el archivo, pero a través de la experiencia. Y eso es algo que también me interpela mucho. Se ha hablado también en torno al cuerpo. Es decir, cómo traer el archivo, pero que no solo sea un dato o un conocimiento en términos objetivos, sino hacer experiencia del archivo.
garantizar que el archivo mismo se haga experiencia. Y ella retoma a través de la tradición oral, de la cocina, de la danza, tratar de hacer experiencia del archivo y de la historia que los ha trazado en el pueblo aymara y pues en las luchas decoloniales que ella tiene en general. Entonces, y traigo el comentario, pues la experiencia de Silvia Rivera Cusicanqui, porque con estas preguntas que tú nos compartes y que para mí son muy interesantes y potentes, conectándolo con lo de la profesora María del Rosario, que ya nos comentaba de que hay que tener una escucha radical. Entonces, como ahondando en esta escucha radical, creo que la cuestión, pues sí, con esa escucha radical, no es solo tratar de escuchar lo que no ha sido dicho, sino tratar de hacernos otros oídos para poder escuchar aquello que no es el problema de que los otros no han contado, sino que nosotros no hemos sido capaces de escuchar. Un poco también desde la literatura lo decía Proust, que no se trata de visitar otros paisajes, sino de ver con otros ojos. Entonces, cómo construirnos otros ojos, cómo construirnos otra escucha para aprender a ver presencias y fantasmas en lo que aparentemente son ausencias. Y creo que también un poco tú haces eso a través de tus obras, que no se trate de algo que no esté, sino de empezar a hacerse otros oídos, otros ojos y ver presencias allí donde aparentemente no las había. Sí, Kevin, por ejemplo, en este momento, efectivamente, pues por ejemplo, para mí la conferencia de la profesora María del Rosario fue tal vez la que más me tocó, porque justamente son como cuestiones muy ligadas con lo que ahora estoy, pero efectivamente, como lo que ahora estoy es, bueno, digamos, si es una propuesta desde la oralidad, por ejemplo, de la performatividad, ayer y antier que también se hablaba tanto de María Teresa, Juliana que hablaba, por ejemplo, de lo dancístico y, por ejemplo, cuando se grababan y si no se graba y cuando se sale del foco de la cámara. También me preguntaba, por ejemplo, te lo voy a hacer, por ejemplo, el punto de partida es qué pasa si yo comienzo, por ejemplo, a leer un documento o una información de archivo, la información no es grabada, no es almacenada en ninguna parte y la fuente primaria que puedan estar utilizando las personas en ese momento es incinerada, por ejemplo, o es destruida para no ser recuperada. Entonces, por ejemplo, eso es lo que me detona esto, ¿cierto? Y si tal vez esa imposibilidad de volverlo como tangible y de traerlo a colación nuevamente, como ¿eso qué? Y si tal vez esa ausencia que empieza a dejar no será más, si ahí está, más potente que eso que estaba antes consignado. Porque yo creo que también cuando algo es muy potente, pues uno lo quiere, uno lo recuerda, ¿cierto? Uno trata de almacenar lo que más pueda, pero ¿y si no lo logra almacenar qué? Entonces que no era lo suficientemente pertinente, tal vez, no sé. Pero bueno, por ahí voy. Pero creo que eso puede dar pie a charlas y discusiones fructíferas. Bueno, Jorge, el último comentario. Jorge, agradecerte pues por tu presentación y también pues por esa carrera que vas llevando, que pues nos deja a todos pues muy contentos, digamos, de que los artistas estén ampliando horizontes a partir, digamos, del pasado, también del presente, interpelando el futuro. Yo pienso que esa intervención tuya aquí al cierre, digamos, del seminario, pues como que redondea de alguna manera una cantidad de inquietudes y de debates que se dieron durante las presentaciones que hubo, porque si bien se dieron, pues digamos, como propuestas muy interesantes, yo ver a un artista trabajando, lo que vimos ayer, por ejemplo, también con Juliana Congote y con otras comunicaciones de estudiantes de las maestrías que están trabajando sobre lo audiovisual, sobre la música, sobre la danza, sobre las artes visuales, la fotografía, etcétera, pues es muy enriquecedor.
y sobre todo porque tú planteas el concepto del archivo ficcional, ¿cierto? Como de esa, que la imaginación lo puede todo, ¿cierto? O sea, si ya no existiera el indicio, ¿cierto? La huella, el documento, si no existiera nada, estuviéramos en la tabula rasa, pues al menos nos queda la imaginación, ¿cierto? La imaginación de los pensadores, de los artistas, sobre todo de los creadores, que nos dan una posibilidad de crear un nuevo mundo del archivo. Entonces, pues más allá, digamos, de lo que de pronto nos inquietó la presentación de Sara Fernández, porque nos preguntaba o nos dejó un poco inquietos y sin respuesta un poco sobre el asunto del archivo, porque en la interpelación del objeto de la obra de arte, que puede generar pues, muchas posibilidades de sentido, de índice, de indicio, de símbolo, pues no había como una, digamos, o sea, todo objeto podría generar un archivo, pues según Sara lo proponía, pero pienso que lo que comentaba esta mañana María Rosario con la gramática de lo inaudito, creo que se acerca mucho a lo que tú estás pensando, ¿cierto? Que es esa posibilidad de la nada, o sea, se puede crear un archivo de la nada, pues así no haya objetos del pasado, no haya imágenes del pasado, no sé, hay que generar una nueva arqueología, como dice Foucault, de la nada. Entonces, no la encontraremos entre los fragmentos y entre los detritus, entre la ruina. No sé, no tengo una pregunta, sino que pienso que cierra muy bien todas estas inquietudes.